Es muy interesante analizar, entender lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con la llamada trama rusa, ¿no? La injerencia de Rusia en el proceso electoral del año 2016 para ayudar a que Donald Trump pudiera vencer a Hillary Clinton en las urnas. Ese caso había quedado en manos de un fiscal especial, o sea, el fiscal general de la nación designa a un fiscal especial y le encomienda que investigue un asunto. Eso se encomendó en el año 2017 y 2 años después el fiscal especial que estuvo designado para investigar la llamada trama rusa, o sea, la relación entre Donald Trump y el espionaje ruso que actuó para demoler la candidatura de Hillary Clinton y hacerlo vencer a Donald Trump, ha presentado recién este fin de semana el informe. El informe es muy extenso. Él presentó al fiscal general, William Barr se llama, una síntesis donde están las dos conclusiones, o sea, las dos respuestas a la pregunta, a las dos preguntas que la Fiscalía General le encargó a este fiscal especial que respondiera a partir o al cabo de una larga investigación. Lo que se conoce son las dos respuestas concretas. Está la vasta investigación de la cual se pueden derivar muchísimos procesos judiciales, pero en términos generales, en lo inmediato, el domingo, cuando se supo las dos respuestas del fiscal especial, Robert Mueller, a las dos preguntas que se le había encargado responder realizando esta investigación, Donald Trump salió a festejar, lo planteó como una victoria absoluta contra quienes lo perseguían y lo querían destituir. Casi que nos encontramos en Trump con esa idea de la ofensiva destituyente o la oposición destituyente. Donald Trump sigue festejando por estas horas y tiene razones para hacerlo porque en lo principal, digamos que el resultado de la investigación del fiscal Robert Mueller le es favorable. Después vamos a especificar cuáles eran las preguntas, cuáles eran los límites que tenía ese fiscal especial en su investigación. Pero de inmediato digamos que el que salió a festejar es Donald Trump con el resultado de esa investigación y quienes se quedaron con la cara larga son sus opositores, los miembros del Partido Demócrata. Pero no solo es interesante entender el proceso en sí, sino compararlo también, ¿no? Para mí, el pronunciamiento del fiscal especial Mueller es la contracara de lo que hizo Sergio Moro como juez del estado de Curitiba con Lula, la contracara, ¿no? Y a la vez, cuando uno se asoma a esta investigación realizada por un fiscal especial sobre la relación o la presunta relación de un presidente con una potencia extranjera que lo ayudó a llegar nada menos que a ese cargo, cuando uno se asoma a esa investigación, encuentra también lo interesante para explicar a una sociedad como la nuestra, que tiende a confundir los indicios con las pruebas, que tiende a confundir lo que parece evidente o incluso lo que resulta evidente con la evidencia. No es lo mismo el indicio que la prueba, no es lo mismo lo evidente que la evidencia. En términos judiciales, lo que el juez necesita para llegar a una sentencia es la evidencia, no solo lo evidente, ¿no? Eso en las sociedades normalmente tiende a no verse, ¿no? Y muchas veces
los magistrados, no solo acá, en todas partes del mundo, o no sé si en todas partes del mundo, pero en los países con menos cultura jurídica, con menos cultura del Estado de Derecho, los magistrados también tienden a confundir su propia convicción, su pálpito, su certeza personal sobre tal hecho, con la prueba que se necesita a la hora de pronunciarse. Por ejemplo, Sergio Moro, como juez de Curitiba, al tomar el caso, el llamado caso del triplex de Guarujá, o sea, un departamento sobre la playa de Guarujá que habría recibido como dádiva, ¿no? O sea, como pago, compensación, como soborno por favores hechos a una empresa, el expresidente Lula, hasta llega a decir explícitamente Sergio Moro que si bien no tenía la prueba, tenía la convicción, ¿no? Y con eso tomó la decisión de mandar a Lula preso. En el caso del fiscal Mueller, investigando la trama rusa, él dejó absolutamente de lado, como corresponde, su pálpito, su intuición personal, lo que a él le resulta evidente, porque su misión era encontrar evidencias, buscar evidencias, o sea, pruebas. Y tenía la misión de responder a dos preguntas. La primera, ¿hubo colusión entre Donald Trump y su equipo de campaña, o Donald Trump o su equipo de campaña con los agentes rusos que interfirieron en el proceso electoral para hacerlo ganar a Trump contra Hillary Clinton? Esa era la primera respuesta. ¿Hubo colusión entre Trump y Rusia? Era una de las preguntas que tenía que contestar. La otra pregunta que tenía que contestar el fiscal Mueller al cabo de su larga investigación es si Donald Trump interfirió en la acción de la justicia, hizo obstrucción a la justicia valiéndose de su cargo de presidente. ¿De dónde se deducía que pudo haber obstrucción a la justicia? Cuando Donald Trump echó a quien era el titular del FBI, James Comey, y luego cuando echó a quien era secretario de Justicia, Jeff Sessions, ¿no? No hay tradición en los Estados Unidos de que los presidentes saquen a los titulares del FBI, pero la cuestión es si puede o no puede un presidente sacar a un titular del FBI, si puede o no puede un presidente echar de su gabinete a un miembro de su gabinete. La conclusión en el primer tema, en el tema de hubo colusión. Colusión significa que hubo colaboración, cooperación, ¿no? Hubo cooperación, hubo coordinación entre Trump y su campaña con los agentes rusos que hicieron la interferencia en la elección para hacerla perder a Hillary Clinton. Al cabo de 2 años de investigación, lo que explica el fiscal Mueller en su informe es que no hay pruebas que verifiquen una colusión, o sea, una coordinación entre Trump y su gente con los agentes rusos. Respecto a la segunda pregunta, ¿hubo obstrucción a la justicia cuando echó a James Comey del FBI y cuando echó, a James Comey del FBI cuando echó a Jeff Sessions de la Secretaría de Justicia? La respuesta ahí fue ambigua. La respuesta del fiscal al cabo de su investigación es: no hay pruebas de que haya habido obstrucción, pero tampoco hay elementos para exonerarlo de esa sospecha. O sea, no puede ni afirmar que hubo obstrucción ni descartar que la haya habido. ¿Por qué no puede afirmar que hubo obstrucción?
Porque un titular del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos tiene el derecho de echar a un jefe del FBI y a un jefe de la CIA. Lo puede distribuir. Es un atributo que tiene como presidente. Ah, pero nunca antes había pasado o había pasado solo una o dos veces. Bueno, ese es otro tema. La tradición es otro tema. En el derecho, en lo que vale como prueba, el presidente tiene el derecho a echarlo. Sí, pero está a la vista que lo echó porque le dio la orden a James Comey que dejara de investigar la trama rusa y James Comey le dijo, no, la voy a seguir investigando. Por eso lo echó. Está a la vista, es evidente, pero no es lo mismo lo que es evidente que tener la evidencia. El decreto de destitución no dice, lo he hecho de la titularidad del FBI porque se niega a cumplir mi orden de dejar de investigar la trama rusa. Lo mismo con Jeff Sessions al frente de la Secretaría de Justicia. Entonces acá es donde uno se queda, casi le diría boquiabierto, ¿no? Porque para ese fiscal, la tentación debe haber sido que el resultado de su informe hubiese sido rimbombante, que le diera estelaridad, ¿no? Que fuese un golpe de knockout contra Donald Trump. Sencillamente no encontró los elementos para que sea así y no lo hizo. ¿Podría haber forzado elementos? Sí, podría haberlo forzado, pero actuó con una ética absoluta y envidiable desde mi punto de vista, ¿no? La ética de él tenía que responder dos preguntas, la tiene que responder desde pruebas. ¿Esas pruebas están o no están? No están. Las pruebas como tales no están. Trump sale y festeja. Esto puede tener, hay que recordar otros ejemplos de esta forma de actuar en la justicia, donde no vale lo evidente, sino la evidencia. Un fiscal que se llamaba Kenneth Starr recibió el caso de la denuncia de una empleada del estado de Arkansas contra el entonces gobernador, William Jefferson Clinton, ¿no? Decía esta empleada pública que Clinton la llamó a su despacho y en soledad, estaban ellos dos nada más, se bajó los pantalones y la exhortó a que le hiciera sexo oral. Era la palabra de él contra la palabra de ella. Sin embargo, eso fue a un proceso judicial que continuó cuando ya Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos. Kenneth Starr, o sea, siendo como eran los rasgos de la personalidad de esa empleada pública, se llamaba Paula Jones, y siendo como era visible también la personalidad de Bill Clinton, era evidente que eso seguramente ocurrió. Kenneth Starr habrá tenido la certeza de que eso ocurrió. Para él era evidente que eso ocurrió, pero no es lo mismo lo evidente que la evidencia, y la evidencia no podía ser solo la palabra de la acusadora. Por eso es que Kenneth Starr no elevó a juicio la causa contra Bill Clinton, por entonces gobernador de Arkansas, en el caso Paula Jones. Después, en ese caso, vinieron otros derivados que terminaron en un juicio político, pero porque empalmó con otros casos. Lo mismo puede llegar a ocurrirle a Donald Trump. Yo creo que más allá de su festejo por estos días y de la amargura demócrata, el informe que ha entregado Robert Mueller, cuando se conozca, posiblemente, por lo menos en lo que yo creo, va a tener en la historia un juicio diferente al que tiene en lo inmediato en la política y en los medios. En lo inmediato es un triunfo de Trump, pero creo que para el juicio de la historia va a ser diferente y lo explico de este modo. En la última elección presidencial, la del 2016, Donald Trump tuvo un amigo invisible. Vio que en el amigo invisible es un juego en el cual uno recibe regalos, recibe obsequios de alguien que uno no sabe quién es. Y uno no colabora, o sea, no hay colusión entre el obsequiado y el amigo invisible que le da los regalos. El obsequiado no le da la plata al amigo invisible, no le dice lo que quiere, no le señala dónde quiere que se lo compre. No hay colusión en los términos de la investigación
que hubo en la trama rusa. Pero hay un amigo invisible. El informe del fiscal Mueller corrobora lo que ya había dicho la CIA y el FBI. Hubo una injerencia rusa. Esa injerencia rusa perjudicó a Hillary Clinton y lo benefició a Donald Trump. Entonces queda otra pregunta, que no le correspondía responderla al fiscal Mueller. A él no le correspondía responderla. Entonces no le respondió. La otra pregunta es, ¿sabía Donald Trump que tenía un amigo invisible? Evidentemente sí, lo sabía. Y esto trae a colación otra pregunta más. Si sabía que Rusia estaba interfiriendo en un proceso electoral de los Estados Unidos, ¿por qué no lo denunció? A esas preguntas a Trump se la va a formular la historia.